Hola, buenas noches. Ya estamos aquí en vivo en un martes más de Martes el Arte. Déjenme abro el programa para estar leyendo sus comentarios. A ver, ¿dónde están? No lo veo. Ok, sí, ya lo vi. Listo. Bueno, pues hoy nuevamente estoy con ustedes muy contenta de compartir porque tengo un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, es un tema que me apasiona, pero sobre todo porque, como se los comenté la semana pasada, escuchamos términos, escuchamos que hablan últimamente de de muchos conceptos que para mucha gente pueden ser nuevos o confusos. Entonces a mí se me ocurrió la idea de checar qué tanto saben de esta tendencia, nuevo movimiento, que está sucediendo, ¿no?, en los últimos años. Y uno de los movimientos o uno de los conceptos que más se utiliza es el despertar, ¿no? Que el despertar, que los seres que estamos dormidos, que si estamos soñando, que si estamos despiertos, y me di a la tarea de lanzar la encuesta sobre qué es el despertar para ti. Me causó asombro que de toda la gente que contestó, solo una persona me dijo que no estaba segura que era el despertar, que no estaba segura de qué se trataba, y todos los demás me dijeron que estaban en proceso de despertar, que estaban despertando, lo cual se me hace buenas noticias, pero también me hubiera gustado que me dijeran un poquito más qué era para ustedes el despertar. En este caso fueron 4 las personas que contestaron lo que era el despertar para ellos, y se los voy a leer. Voy a empezar por Rafa Ramírez. Rafa Ramírez me puso: despertar de un sueño en el que todo parece perfecto, pero resulta que es solo una fantasía. De alguna manera así es, pero no sabemos de qué sueño nos está hablando Rafa. Si de una ilusión de qué, Rafa. Me hubiera gustado saber un poquito más, pero ojalá y se conecte para que nos comente. Luego tengo aquí el de Ismael Ábalos y dice: yo lo entiendo como el despertar de la conciencia humana, despertar de un sueño global establecido como única opción individual. Muy interesante la respuesta, el programa va más o menos por ese lugar. Luego dice Marisela Gutiérrez: para mí el despertar es cuando vives una mentira. Un día te das cuenta y despiertas a la realidad. Sí, de alguna manera así es. ¿Qué tipo de despertar es el que estábamos hablando con Marisela? Eso es lo que me gustaría ver si se conecta para ver de qué despertar habla ella. Y luego tengo a Héctor Contreras, que dice: para mí despertar es el despertar de la conciencia, abrir posibilidades y darte cuenta dónde estás parado. Efectivamente, el despertar al que yo me refiero es ese, el famoso despertar de la conciencia, ¿no? ¿Y qué es el despertar de la conciencia? Yo siempre fui una chica muy curiosa, de alguna manera yo siempre dije, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, ¿quién soy? ¿A poco nada más nací para crecer, trabajar, divertirme, tener hijos, una familia, viajar o lo que se tenga que hacer y morirme? O sea, siempre tuve esa curiosidad y esa duda de qué es lo que me hacía estar aquí, cómo había llegado, como para qué. Siempre fui muy curiosa en ese aspecto. Entonces, si nos vamos a lo que dice el diccionario, dice que es, dice que es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Ok, entonces ese es encontrar el auténtico sentido a nuestra existencia en la vida. Ese sentido únicamente se alcanza a través del descubrimiento de uno mismo mediante el amor. Es un proceso de crecimiento interior con la finalidad de acercarnos a nuestra auténtica identidad. Exactamente, ¿cómo es como yo lo veo el despertar? Cuando te das cuenta que, digamos que nosotros somos, se dice que somos mente, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, yo lo pongo como un ejemplo de una carroza, ¿no?, tirada por caballos. Muchas veces estamos tan dedicados a que la carroza luzca bien, en este caso la carroza como si fuera el cuerpo, que las ruedas estén bien alineadas, que la carroza esté brillosa, que esté bonita, que se vea bien. Y muchas veces nos olvidamos o nos creemos que somos el caballo, que en un carro vendría a ser como el piloto automático. Creemos que somos el caballo y el caballo va tirando, o sea, desbordado, en automático. No tiene idea de hacia dónde se dirige, únicamente anda. Pero el despertar es aquel momento en que te das cuenta
como dicen en la espiritualidad, la realización, el darte cuenta de que tú no eres ni la carroza, ni eres el caballo, sino eres el jinete que está guiando ambas cosas, ¿no? La carroza es la que porta el caballo, el jinete, y el jinete es el que guía el caballo. Pero cuando no te das cuenta, pasamos por esta vida viviendo en automático. ¿Cómo? Tomando decisiones en automático en base a lo que consideramos que debe de ser, porque así lo vemos en los demás o así nos lo enseñaron, pero jamás nos lo cuestionamos, como ya lo habíamos planteado anteriormente. Les comentaba también que voy a usar el libro, uno de mis libros favoritos. Este libro es de un autor, yo quisiera decir que mi autor favorito, que se llama Eckhart Tolle, y se llama Una nueva tierra. Eckhart Tolle es el autor de un libro que se llama El poder de la hora, un libro muy poderoso que si no lo ha leído, se los recomiendo. Tiene más o menos la misma esencia que este libro, pero él habla de una nueva tierra como despertar, dice, un despertar al propósito de tu vida. Él habla de una nueva tierra en el momento de que una vez que tú despiertes y tengas una nueva forma de ver el mundo, tú vas a crear una nueva tierra. Tú vas a crear un nuevo mundo a través de tu percepción. Entonces, lo que él pone, cuál es la finalidad de este libro, dice que la finalidad principal de este libro no es darle a tu mente más información ni creencias, ni tratar de convencerte de algo, sino generar en ti un cambio de conciencia, es decir, un despertar. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. ¿Qué quiere decir a quienes estén listos? Yo sé que muchas veces ustedes han oído esa frase de cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Si tú tienes la curiosidad y la voluntad y la humildad total de abrir el libro únicamente para ver qué te vas a encontrar, seguramente te va a hablar. Pero si estás todavía un poco con la idea de que, esto es una payasada, esto no lo creo, evidentemente todavía no es para ti. ¿Por qué quiere decir despertar? Bueno, yo sé que todos ustedes, y esto es algo, una condición humana, una condición de nuestra mente humana, que vivimos con un diálogo interno. Sí sabes, ese diálogo interno que muchos le llaman el angelito y el diablito, otros le llaman el ego y el ser, o el auténtico yo y el falso yo. El curso de milagros lo llama sistema de pensamiento dual. Hay gente que le llama el nerdo a esa vocecita que no para, que molesta, la mente dual. Bueno, eso es el principio de darte cuenta cuál es tu verdadera esencia, quién es tu verdadero yo. Porque estamos inmersos en este lenguaje o en este diálogo interno, en este conflicto interno constante. Pero hay una pregunta que a mí me hizo muchísimo ruido y que fue donde yo dije, oh, wow, espérate. Dicen, tú siempre tienes un diálogo interno. Escuchas dos voces, una que habla y la otra que le contesta y viceversa, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Cuál de esas voces eres tú? Entonces, si tú solo eres una persona y estás constantemente oyendo un diálogo interno, pues ¿quién le habla a quién o con quién está hablando? Entonces, no, pues yo estoy hablando conmigo, pero ¿cuántos eres tú? ¿Uno o dos? Bueno, de alguna manera ese diálogo interno está siendo llevado por el ego y el ser, o el diablito y el angelito. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es tu verdadera esencia? Es aquel que te habla bonito, que te habla bien, pero no el que te engrandece y te hace sentir que tú todo lo puedes, sino aquel que te habla como un susurro, como que murmura, como que el que habla bien bajito porque no necesita gritar. Y el otro, el ego, es aquel diablito que toda la vida te está o haciendo sentir muy mal o haciendo sentir que casi eres la última cerveza del estadio. Bueno, entonces, desde que tú puedas identificar que ambas voces en tu cabeza no puedes ser tú, tienes que saber cuál eres y cuál no eres, porque solo así vas a empezar a ponerle atención a la que realmente eres y la que no eres va a empezar a perder fuerza. Claro, como ya se los he dicho anteriormente, todo esto es un entrenamiento mental. ¿Y cómo puedes hacer eso? Yo te puedo asegurar, porque me ha pasado a mí, como se les he dicho siempre, yo ya pasé por esto, por eso me atrevo a hablar de esto frente a ustedes. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pon atención y cuando alguien te está hablando, ¿cuál voz escuchas más fuerte? ¿La de la persona que te está hablando o la tuya en tu cabeza que ya está viendo que va a contestar? ¿Cuál voz es más alta? Esa que ya está preparándose para
debatir o para pelear o para contestar, o la que está hablando la persona enfrente de ti. Esa es la voz de tu falso yo, de tu ego, esa que es el personaje. ¿Cómo lo puedes distinguir como el personaje? Yo siempre pongo este ejemplo. El ego no es malo, no es algo que quieres deshacerte de él, es únicamente algo que tiene que estar observado porque terminamos identificándonos con él, con el personaje, y terminamos creyendo ser ese papel que estamos representando en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que tú eres un abogado, ¿ok? Y tú como abogado pues tienes que saber cierta terminología, las leyes, estrategias para ganar tus casos, y tú pues tienes ese personaje bastante masterizado, practicado. ¿Por qué? Porque es parte de tu estrategia para andar en este mundo. ¿Qué sucede? La bronca es cuando se te olvida que es un personaje que tú estás interpretando y empiezas a creerte el personaje y te levantas, te duermes, comes, interactúas con tu familia desde el personaje. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas y tú sabes que tienes que tener cierta terminología para presentarte frente al juez, en este caso un abogado aquí en Estados Unidos, y listo, tú llegas, te levantas, te pones tu traje, te vas a corte, hablas desde la terminología del abogado, te regresas a tu casa, cuelgas el traje del abogado y te pones tus pants y eres el ser humano. Pero ¿cuántas personas llegan y no cuelgan el traje y se sientan frente a su mujer a hablarle como si fueran abogado? No, 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 es que tú tienes que entender que las leyes, y empiezan a hablarle a su esposa e incluso a sus hijos, los empiezan a educar como el abogado que es. Esa es la bronca. Ese es cuando estás yendo en automático y te estás creyendo el personaje que estás representando en el mundo. Y a ese tipo de despertar me refiero, a que te des cuenta que detrás de ese personaje de maestra, que detrás de ese personaje de doctor, que detrás está el verdadero ser, esa persona que es lo genuino y auténtico en ti. Facundo Cabral decía una frase: ¿quién es el general sin su uniforme? Si tú ves a un general, o tú ves a un policía, o a un marinero, o a alguien del ejército con el uniforme, tú automáticamente te imponen, le tienes cierto respeto porque el uniforme, el personaje, la apariencia te indica algo. Pero imagínatelos sin el uniforme. Esa es la cuestión, que cuando la gente no se reconoce valiosa sin el personaje, se difumina, se evapora si se lo quita, porque ese es el ego, el que nos ha hecho creer que eso es lo que forma parte valiosa de nosotros, lo que representamos ante los demás. A ver, déjenme mandar un mensaje, mandar unos saluditos. Tenemos a Melissa, nos está viendo, Lucy Montes, gracias. Mayra Alejandra nos está viendo, gracias. Leonor Díaz nos está viendo, gracias. Hola. Michael Angelo dice, hola, hola, me da gusto que estés conectado. Nena Díaz también, como siempre, nos está viendo. Esme Saldey nos está viendo. Claudia Carrillo nos está viendo. Miriam Mendoza nos está viendo. Antonio de Jesús, gracias por conectarte. Elohim, qué bueno que estés en vivo, me da mucho gusto porque había tenido unos problemas para conectarse en vivo. Dice, el ego es el personaje, así es, tal cual, el ego es el personaje. Y Adrián Pérez nos está viendo, muchas gracias. Me da mucho gusto que estén conectados y que me hagan sus preguntas porque en esta encuesta, canijos, todos me contestaron que están despertando, pero ninguno me dijo que era para ustedes despertar, así que me gustaría escucharlos. Dice Elohim, ahora sí me acordé, me da mucho gusto, Elohim. Entonces, bueno, les había dicho que les voy a leer fragmentos de este libro, de Una Nueva Tierra, de los primeros libros que leí en este proceso de despertar en mi vida, y yo creo que es mi favorito. Pero bueno, él dice, en la página 4, por cualquiera que tenga el libro, dice, la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse con su forma física y psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Se limitan a identificarse con su cuerpo y con sus pensamientos. Y yo quiero que te detengas y te pongas a pensar una cosa, tus pensamientos. ¿Cuántas veces te has dicho tú o has mencionado, es que yo pienso que, yo pienso que? ¿Qué pasaría si yo te dijera que tú no piensas, que tú eliges los pensamientos que rigen tu vida? Pero cuando no estás consciente de esto, crees que eres el creador del pensamiento, crees que tú estás pensando toda esta serie de cosas que estás diciendo, que se te vienen a la mente, que tú eres el creador de esos pensamientos. Pero ¿qué te parecería si te dijera que los pensamientos suceden?
sin tu control, porque no sé, y si aquí están, por favor, alguien que me diga si alguna vez se ha levantado y ha dicho, yo hoy no voy a pensar nada y lo ha logrado. No, porque los pensamientos no están en tu control, están en el control de la realidad, ¿ok? Están en el control de algo que no está en tus manos detener. Lo único que está en tus manos es cuestionarlos, deshebrarlos, elegirlos, incluso evaporarlos mediante un proceso, un entrenamiento. Entonces, es tan absurdo decir yo pienso, porque si tú fueras el creador de tu pensamiento, tú tendrías total control de pensar o no pensar, más sin embargo, es algo que está fuera de tu alcance. Es tan absurdo decir yo pienso como decir yo respiro. Tú no tienes voluntad de respirar. Tu respiración sucede con o sin tu consentimiento. Es parte de la vida, el universo, Dios, como le quieras llamar, de la realidad, como tú le quieras llamar el nombre que más te suene. Es lo mismo como decir yo circulo mi sangre. Es lo mismo como decir yo digiero mi comida. Es lo mismo que decir yo lato mi corazón. Esas cosas suceden con tu autorización o sin ella. El pensamiento de la misma forma es así. Y cuando se habla de despertar, y es muy, no digo que sea sencillo, pero una vez que te das cuenta que tú no eres el que está pensando, que de alguna manera los pensamientos están sucediendo, que tú eres el observador de los pensamientos, que una vez que tú te paras atrás desde el ser y observas ese sistema de pensamientos que has estado manejando durante prácticamente toda tu vida, tú vas a poder identificar qué pensamiento te causa una emoción positiva o negativa y qué pensamiento le has dado fuerza y de dónde viene ese pensamiento. Hay un libro que después les hablaré de él que se llama Amar lo que es, la autora es Byron Katie, que es mucho en donde el coaching que yo hago, el coaching ontológico que yo hago está sustentado mucho en su práctica que es la hoja del trabajo. Las 4 preguntas. Ella es una mujer que se creyó tanto lo que su ego le decía, lo que su mente incorrecta, lo que su mente inconsciente le decía, que terminó realmente histérica, era una mujer que estaba neurótica, se peleaba con sus hijos, se divorció, cayó, al grado que cayó en un manicomio, creyéndose toda la historia de porque esta vocecita por lo regular te está diciendo no eres suficiente, no eres importante, no te lo mereces, o es la vocecita que constantemente nos está diciendo que equivocarse es malo. Si tú tienes un problema con cometer errores, esa es parte de la estrategia de tu personaje, tu vocecita, la vocecita del ego, la del diablito, que te está diciendo constantemente te equivocaste, estás mal, no debiste haberlo hecho. Y el error no es malo, no hay nada malo, recuerden, el error está aquí con un propósito y el propósito es que aprendas y que crezcas y que evoluciones y que te desarrolles, pero tienes que estar consciente de que no es malo cometer errores. Entonces, bueno, Byron Katie se contaba todo, ¿no? Como todos, la mente de Byron Katie estaba como una carroza desbocada por los caballos porque no se había enterado que dentro de esa carroza había un jinete, porque el jinete lo tenía tan chiquito, tan reducido ella, su atención hacia el jinete estaba tan reducida que el jinete no tenía control de los caballos. ¿Qué sucede? Cuando ella, al grado que llegó el momento en que ella ni siquiera se quería acostar en la cama porque no se sentía merecedora de acostarse en una cama, entonces se acostaba en el suelo. Y un día le llegó esto que es el darse cuenta, el despertar, la realización, cuando ella empieza a preguntarse, bueno, ¿esto que estoy pensando es cierto? ¿Es 100% cierto? Y si no sé si es 100% cierto, porque estoy asumiendo, porque tu mente todo lo quiere, todo cree que sabe, tu mente inconsciente, y dice, bueno, y si no fuera cierto, ¿cómo me sentiría yo si no estuviera pensando todo esto? ¿Y cómo me sentiría yo? ¿Cómo me siento pensando todo esto? Total que ella empieza a cuestionar todos los pensamientos que la tenían neurótica, en un manicomio y tirada en el suelo, hasta que se da cuenta que los pensamientos no estaban en su control y que ella tenía el poder de elegir cuáles creer y cuáles no. Y en ese momento vino lo que es, en su caso, el primer despertar, ¿no? El decir, wow. Y créanme, porque yo ya lo viví, yo ya hice su trabajo, cuando te das cuenta de esto, por lo regular viene seguido de una gran carcajada, porque te empiezas a dar cuenta de lo absurdo que ha sido
sufrir por cosas que ni siquiera están sucediendo necesariamente más que en tu cabeza. ¿Ves? ¿Cómo ven? ¿Voy bien o me regreso? Vamos a ver, ¿quién tengo por aquí? Dice Marcia López nos está viendo, gracias. Héctor Contreras dice, el despertar para mí es abrir nuevas posibilidades. Totalmente de acuerdo. Mari Fuentes nos está viendo, gracias. Dice Héctor, no, porque ya lo estás pensando. Exactamente, el pensamiento sucede. Mari Fuentes dice, hola preciosa, hola. Ángel Ferrara dice, los pensamientos vienen de la información que metes a tu mente. Exactamente, tu sistema de creencias. Mari Fuentes, corazoncito, dice, me encanta el tema, a mí también. Rafa nos está viendo, ya leí tu comentario, Rafa, muchas gracias por conectarte. Selene Ramírez, hola hermosa. Viviana Soto nos está viendo y Melissa me manda un corazoncito, te mando uno de regreso. Entonces, fíjense lo que dice aquí el libro recuerden que estoy basándome en muchas de las cosas que yo ya he vivido. Como siempre yo les digo, esto es basado no solo en lo que he estudiado, que tengo 6 años dedicándome día y noche a esto porque me apasiona, no solo en lo que he estudiado, pero en mi propio proceso, porque realmente si tú quieres inspirar a alguien, vas a hacerlo desde lo que sabes que funciona, o por lo menos lo que te funciona a ti. Entonces, si algo de lo que te digo te funciona, yo feliz me habré dado por bien servida con que uno de ustedes se vaya con un wow, ya entendí, ahí ya agarré la onda. Entonces dice, el libro de Una Nueva Tierra, en la página 7, dice, una parte esencial del despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta, el ego con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Procesos mentales colectivos, ¿qué quiere decir esto? Tu cultura. Quiere decir todas esas creencias colectivas que tenemos, que muchas veces ni siquiera nos las cuestionamos, únicamente que como todo el mundo lo hace, pues lo hacemos, pero ni siquiera nos cuestionamos. Y les voy a contar, no me quiero equivocar en la historia, porque es una historia real, fue un estudio que se hizo en un laboratorio con chimpancés, con monos. Metieron a 4 monos y haz de cuenta que había un tubo en medio y unos plátanos, unas bananas arriba del tubo. Cuando se intentó subir el primer mono, ¡pum!, le soltaron una cubetada de agua helada, entonces el mono se bajó, ¿no?, con miedo. Intentó volver a subir y le volvieron a tirar la cubetada de agua. Entonces el mono se bajó. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que ese mono lo sacaron y metieron otro mono que no sabía nada del agua, no sabía nada. Entonces resulta que el mono ve las bananas, se quiere subir y los otros, antes de que le soltaran el agua, los otros 3 monos que estaban junto a él lo detienen y lo bajan, porque los otros 3 monos ya habían sido testigos de que al mono anterior, cada que se quería subir, le echaban una cubetada de agua helada. Entonces, pues el nuevo mono, que como cada que se quería subir, lo detenían, dejó de intentarlo. Suplen a otro mono, otros de los 3 que ya habían estado adentro. Entonces harán 2 monos nuevos y 2 que ya habían estado ahí. El nuevo mono se quiere empezar a subir a agarrar las bananas y los otros 3 lo bajan. Y otra vez intenta y lo bajan, lo deja de intentar. Entonces suplen otro de los monos que había estado al principio, que vio lo del agua, entonces, y meten a otro. Entonces ya eran 3 monos que no habían visto lo que pasaba con el agua y solo quedaba un mono que había estado presente en la primera vez. El tercer mono, el nuevo mono, se quiere subir por las bananas y los otros 3 lo bajan. Y así total hasta que suplen al último mono y meten un mono nuevo. Si se fijan, vuelve a suceder lo mismo, el mono nuevo quiere subirse por las bananas y los otros 3 que no vieron nunca qué pasó con el agua, lo bajan. Entonces así se generan los sistemas de creencias. Los 4 monos nunca vieron el agua, nunca supieron qué pasó, por qué se tenía que bajar el mono, pero ya ellos estaban siguiendo un patrón de conducta colectivo sin cuestionarse por qué no podemos agarrar las bananas. Únicamente dejaron de subirse por las bananas porque así lo decían y lo marcaban todos los demás. Pero nunca supieron realmente cuál fue el origen de que los demás bajaran al mono. Así funciona la cultura, las creencias colectivas, cuando no nos cuestionamos, bueno, ¿por qué no puedo subir por las bananas? Únicamente es, bueno, pues si dicen que no se puede, pues no se puede, y así me quedo. Y ese es vivir en automático, eso es estar caminando por la vida en automático sin cuestionarte si todo lo que me han enseñado y todo lo que creo saber es real o no,
y más que nada, si no me está funcionando, ¿por qué no replanteármelo? ¿Por qué no decir, bueno, esta forma, aunque sea algo que se ha hecho en mi familia por mucho tiempo, a mí no me funciona y no me hace feliz? Hay algo que se llaman las herencias sin coherencia, lo dice por ahí una chica que se llama Marisa Gallardo, que me encanta, sigo mucho, una coach, que es cierto, o sea, ¿cuántas veces han ustedes escuchado eso de que los Álvarez somos así? O todos los López comemos así, o todos los Pérez somos de determinada manera. No te cuestionas si es así o no. Únicamente, pues como tú ya vienes con ese de que todos los López y todos los Pérez somos de determinada manera, pues eres así. Pero no te cuestionas si a ti te funciona o no te funciona. Simplemente, pues soy Pérez y soy López y pues así somos los Pérez y así somos los López. Eso es a lo que voy a vivir en automático. No quiere decir que dejes de hacer las cosas que toda tu familia hace porque las disfrutas. Pero ¿qué pasa si no te funciona? ¿Qué pasa si no lo disfrutas? Si lo haces o no o lo dejas de hacer, que sea con la conciencia de que estás tomando la decisión y no en automático. Que recuerdes que eres el jinete que guía la carroza, no el caballo que tira de ella. El caballo que tira de ella es el personaje, es ese que, bueno, te está funcionando como estrategia para navegar en este mundo, pero el jinete es el guía y ese jinete en el despertar, en la espiritualidad se le llama el ser supremo, tu auténtico ser, eh, de mil maneras, con la que tú te identifiques. ¿Ok? ¿Cómo vamos? A ver, dice aquí, nos está viendo, a ver, dice Elohim, dice, el despertar para mí es darme cuenta de que el observador y el observado no son la misma cosa. Todo en la vida son ideas, creencias. Cada uno percibe el mundo de diferente manera. Mirna Magaña nos está viendo, gracias. Claro que sí, Elohim, ahí voy a regresar ahorita. Joana Mark nos está viendo, gracias. Daisy Jiménez, gracias, nos está viendo mi partner. Elohim dice, yo antes era muy cerrado en mis ideas, en mis creencias, muy perfeccionista, pero la vida me ha hecho cambiar a base de experiencia. Exacto. La vida, como se los dije la semana pasada, siempre te va a regalar gente, te va a regalar situaciones, te va a regalar momentos que te sacudan para que tú recuerdes quién eres, porque tú finalmente eres el observador de todo lo que está ocurriendo y a la vez el creador, el co-creador de todo lo que está ocurriendo también. Dice Elaine, por eso soy su fan, ya que gran parte de sus enseñanzas las ha experimentado y por eso inspira. Muchas gracias, Elaine. Esa es la idea, o sea, que no se vayan de aquí con una verdad absoluta. Yo estoy aquí basándome en donde yo me apoyo mucho, que a mí me encanta el material, los libros, los videos, películas incluso, pero también en que yo muchas de las veces cuando yo leo algo es únicamente para confirmar lo que ya he vivido, porque esto sucede por lo regular al revés, no es que lo lees y luego lo vives, por lo regular es que vives una experiencia y luego la lees y dices, ah, caray, lo mismo que me pasó a mí, y es una forma en que yo digo, la vida viene a confirmarte, ¿no? Dice, Jonathan nos está viendo, gracias Jonathan. Dice Ángel Ferrara, eso sería el despertar, dejar costumbres, tradiciones, etcétera, para poder ver tus propias creencias. Rogelio Montes dice, comparto su mensaje, muchas gracias Rogelio. María José dice, despertar no es fácil, la gente te cuestiona. ¿Cuesta despertar? Sí, chavos, realmente no les vengo a vender un pie de chocolate, un pastel de fresa, no. Despertar es un proceso que puede darte miedo. ¿Por qué? Porque, pues, te voy a decir, todos estamos locos, y no lo digo yo, pero no todos lo sabemos, ¿ok? Entonces, cuando te haces cargo de tu locura, es donde entra la cordura. No dejas de vivir tu locura porque estamos en ese proceso, pero ya te das cuenta de ella. Entonces, pues puede sonar muy extraño. Y otra de las cosas que te voy a decir, porque que yo lo entendí. La mente inconsciente está varada en un tiempo lineal, o sea, en el pasado y en el futuro, en el pasado y en el futuro. La mente consciente, el despertar de conciencia es aquel que te hace estar en el momento presente, atento, presente. ¿Cuántas veces te estás bañando y no sientes ni el agua porque estás pensando en qué vas a hacer cuando llegues a la oficina, en que cuando llegue tu marido, en lo que vas a hacer de comer? Y lo último que sientes es la sensación real del agua cayéndote en tu cuerpo. O sea, no estás conectado con la sensación que te está dando tener el agua en tu cuerpo, porque estás haciendo tan en automático, te estás bañando porque te tienes que bañar, es lo que tienes que hacer, mas sin embargo no estás abajo de la regadera nunca, porque tu mente siempre está o en la oficina, o que ya llegaste tarde, o que ya va a llegar el marido, o que no has hecho la comida, o sea, siempre estás tu mente en otro lugar. ¿Ok? Entonces, como nuestra mente está condicionada así, nuestra mente inconsciente o el ego, el personaje está condicionado así,
¿Qué pasa? Que estamos todos, como dicen, estamos en todos lados menos en misa. Entonces, si la mente vive en el pasado, la gente que te conoce y a la que tú conoces, o sea, la mente inconsciente ve a los personajes, no ve al ser, ¿ok? Entonces, si tú en algún momento, porque por ejemplo yo, ¿cómo fue mi despertar? Les cuento, muchos ya me conocen. Yo era una chava pachanguerísima, sigo siendo, a mí me encanta mucho divertirme, me encanta mucho estar con mis amigos, la plática, la música, muchos ya me habrán conocido en mis redes sociales, tomarme la copa de vino, yo soy una persona muy alegre, pero antes eso era lo que a mí, con lo que yo me identificaba, eso era Mayra, la persona que, el alma de la fiesta, la que cantaba, la que contaba chistes, la que bailaba, bueno, era la sensación de la fiesta porque yo era la más desinhibida de todos, pero ¿qué pasaba? Yo llegaba a mi casa y sentía un vacío, o sea, sentía un vacío porque yo me di cuenta que ese personaje, que no lo tenía consciente que era un personaje, para mí esa era Mayra, había algo que no me llenaba, no me llenaba y no me llenaba. Entonces, cuando yo empiezo en este proceso y empiezo a desidentificarme del personaje y empiezo a darme cuenta de todas mis broncas existenciales que yo traía desde chica y empiezo a darme cuenta que yo creé ese personaje de la más divertida, la cuenta chistes y la que echa cotorreo y todo eso, para poder pertenecer dentro de un grupo, para poder sentirme parte de, porque traía una bronca de rechazo, ¿no? Yo dentro de mí traía una bronca de rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Que me creo este personaje, pero cuando esto no está sucediendo, vuelvo a lo mismo. Cuando te quitas el uniforme, ¿quién es el general sin su uniforme? ¿Quién eres Mayra sin los amigos, sin la pachanga, sin la copita de vino? ¿Quién es Mayra? Entonces yo llegaba a mi casa con un vacío de no sé quién soy. Entonces, por supuesto, era como estar constantemente buscando, oye, amigos, salidas, ¿qué vamos a hacer? Porque yo necesitaba nutrirme de esa idea de ser alguien, ¿no? Porque mi cabecita me decía que yo no era suficiente, que no era importante, entonces el llamar la atención de alguna manera me daba esos shots no, sí, sí soy importante para alguien. Entonces, cuando tú dejas de ser esa persona, cuando en mi caso yo me di cuenta, me dejé de creer ese personaje, empecé a aislarme de esa forma de ser, de esa Mayra que estaba haciendo. No de la gente, no tiene que ver con la gente, me empecé a alejar de lo que yo creí que era y empecé a indagar en este mundo interno porque estaba tan enfocada en lo que pasaba afuera, en lo que hacía afuera, y cuando empecé a darme cuenta que no era lo que me llenaba, claro que fui a terapia y en una terapia me di cuenta de esto y haz de cuenta que es como que te vacías, ¿no? Te vacías de toda esta idea que tienes de ti que al final te das cuenta que no eres y me quedé con un vacío inmenso. Y la terapeuta me dijo, claro, ahorita sientes un vacío porque has estado llena de todas estas ideas y de todos estos hábitos que te habían hecho sentir temporalmente bien, que ahora que ya no te los crees, pues haz de cuenta que vaciaste el vaso y necesitas rellenarlo de cosas que ahora te funcionen con lo que sabes que eres. Eh, Me pasó que empecé a alejarme, empecé a meditar mucho, empecé a sentirme como completamente, como no sé cómo pararme frente a la gente que me había parado 20,000 veces, ya no sabía qué decir, qué no decir. Y a lo que voy es que da miedo porque la gente te ve desde sus recuerdos. Tenemos una mente que recuerden que vive la mente inconsciente en el pasado y en el futuro. Entonces, por mucho que tú te pares y tú le digas a alguien, sabes que me di cuenta que esto no es lo que a mí me gusta, me di cuenta que estoy haciendo un proceso de desarrollo, de trabajo interno, de despertar de conciencia, no te van a reconocer porque ellos no están viendo el ser, están viendo el personaje que siempre fuiste, porque te ven a través de su mente inconsciente y a través de sus recuerdos. Muchas veces tú ves a alguien que estuvo contigo en la primaria, que era, no sé, típico niño, que tenía lentes o que le pasó alguna situación y le ponen un apodo en base a esa situación, y tú lo ves 20 años después y tú sigues viendo a ese niño de primaria en un cuerpo de adulto, pero tu memoria es la que está identificándolo. Tú lo estás viendo con los filtros de tu memoria, de tus recuerdos. Por lo tanto, ya no importa si ese hombre maduró, si ese hombre es si era el cotorro del salón y de grande se hizo sacerdote, tú sigues viendo al cotorro del salón, porque lo estás viendo a través de tus recuerdos. Eso es lo
sutil y delicado de la mente inconsciente, que si tú no tienes claro esto, vives en automático, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Voy o me regreso? Dice Rogelio Montes, cuesta despertar, sí, pero es posible, que eso es lo importante. David Magaña nos manda un saludo, gracias. Rogelio Montes dice mente, cuerpo y espíritu, sería armonioso. Claro, sería lo ideal que nos diéramos cuenta que nuestro cuerpo es un vehículo y que nuestra mente inconsciente pues es parte de ese trío, pero que finalmente lo único que somos es mente, porque no somos, a veces creemos que somos un cuerpo con una mente y tenemos que recordar que somos una mente que tiene un cuerpo para poder transitar por aquí. María José dice, en el principio de mi despertar confundieron mi estado con depresión, y es que puede ser uno de los síntomas del despertar. El despertar te deja por momentos muy sola, sí, pero créeme que la recompensa es exquisita. Elohim dice, yo pienso que todos usamos máscaras de diferentes personajes. He visto personas que tratan a todo el mundo de diferente manera, como si tuvieran una máscara para cada persona. Y sí, y todo eso recuerden que no es cuestión de emitir juicios, es que la gente está viviendo desde sus propios miedos, la gente está viviendo desde, si no me adopto cierto personaje, a lo mejor no puedo pertenecer. Una de las necesidades del ser humano es pertenecer a un grupo. Entonces, si yo no me pongo esta máscara, yo no sé cómo entrar a ese grupo. Y es algo que ojalá y todos nos diéramos cuenta de eso. Dice, me siento muy reflejado en cómo describes el ser. Pues es que el ser es, no hay dos o tres, es uno. Dice Black Pérez, duele despertar. Duele despertar. No te voy a mentir, pero te voy a decir por qué. Y yo se los expliqué en una conferencia que di, cómo yo me di cuenta de que era necesario atravesar cierto dolor para darte cuenta que no es necesario. Incluso Eckhart Tolle lo plantea así. Eckhart Tolle dice, el sufrimiento es necesario para darte cuenta que no es necesario. ¿Cómo lo veo yo? Como que haz de cuenta que tienes una flecha clavada en el pecho, que es un dolor constante, que es esa incomodidad en que tú ya sabes que el personaje que estás jugando ya no te funciona, ya no te hace feliz. Y tienes esa flecha constantemente clavada y ese dolor constantemente en el pecho. ¿Cómo identifico yo el despertar para mí? ¿Cómo fue? Vaya, parte de mis despertares, porque por supuesto que todos seguimos soñando y seguimos en este proceso, por eso estamos todos despertando nuestra conciencia y lo ideal es que la despertáramos todos, por eso es que mi propósito es hacer este programa. Como yo hablo, uno de mis despertares fue, haz de cuenta que la flecha está clavada y duele, y cuando la sacan, pues tiene las dos puntitas que te rasgan. Cuando sacas la flecha, el dolor es agudo, rasga terriblemente porque, pues así es esto. No hay que cuestionarlo, así es, ¿no? O sea, en este aspecto no es que te guste o no te guste, así es, así sucede, por lo menos en mi caso. Pero cuando sale esa flecha y atraviesas ese dolor tan agudo, viene una sensación de liviandad que dices tú, ya entendí que pues a veces no todos los procesos son como yo quisiera, pero una vez derribando esa barrera, sacando la flecha, créeme que la recompensa es absoluta, porque no quiere decir que deje de doler, porque pues el dolor es tan parte de la condición humana, pero ya no le tienes miedo al dolor. Eso es lo que pasa con el despertar, ya no le tienes miedo a que te duela, porque ya sabes que parte del proceso y parte de la experiencia humana es atravesar también ese dolor. Y cuando tú ya sabes que es parte de, ya no le tienes miedo, porque te reconoces como una persona que es inquebrantable. Y ese dolor viene a decirte algo, ese dolor viene a instruirte. Si no le tienes miedo y permites que suceda, el dolor se vuelve, no quiero decir indefenso, pero se vuelve manejable. Si le tienes miedo, el dolor puede convertirse en un monstruo enorme. Por eso te digo, sí duele, yo no les voy a mentir, sí duele, pero creo que es más la felicidad y la paz que te causa atravesar ese dolor que quedarte en esa zona de confort donde duele poquito, pero no quiero atravesar donde duele poquito más.
Eso se los dejo de tarea porque a mí me sucedió. Dice, ok, dice Zambrano, Janet, me siento somnolienta, no despierta por completo, ya que tengo un mundo de ideas, información que no logro cómo engranar. ¿Cómo empiezo mi despertar? Muy buena pregunta. ¿Cómo empiezo mi despertar? Mira, en mi experiencia y en base a lo que yo he leído de todos los maestros espirituales contemporáneos y de antes, de mucho antes, el despertar va a llegar a ti cuando estés harto de sentirte como te sientes, de vivir como vives. Cuando digas, ya, tiene que haber otra forma de vivir, tiene que haber otra forma de sentirse. No es posible que yo haya nacido para pasarla mal, o sea, ¿cómo le hago para pasarla bien? Cuando tú ya te hartaste, tú solita vas a empezar a buscar. ¿Qué fue lo que yo hice? Empecé a buscar, ¿qué es eso de la meditación? Lo que estás haciendo ahorita es, evidentemente, ya estás buscando algo. Al principio vas a buscar afuera, vas a buscar talleres, vas a buscar conferencias, vas a buscar libros, vas a buscar videos, vas a buscar películas, eso está perfecto, pero yo te puedo hablar desde mí y desde mucho que he visto con otros maestros espirituales, que el viaje interior, la meditación, y con meditación no quiero decir cantos, mantras y eso es otro tipo de meditación. La meditación que yo hice fue el silencio, mantenerme en silencio y escucharme, escuchar qué es todo lo que pasaba en mí, escuchar mis propios pensamientos y hacer hasta lo posible por no reaccionar a ellos, sentir el dolor, sentir las emociones. Y eso es a lo que mucha gente tiene miedo. Por eso dicen, es que es bien difícil despertar, porque cuando te empiezas a incomodar y empieza a doler, te evades y te sueltas. Y si realmente quieres vivir la paz, vas a tener que atravesar esa muralla, vas a tener que, como la gente que se dispone a venir a Estados Unidos y atraviesa desiertos y atraviesa murallas, atraviesa con esa misma determinación de saber que no la vas a pasar bien, pero detrás de esa pared, detrás de ese muro, está la vida que tú quieres, con esa misma voluntad y con esa misma entereza, lo vas a hacer. Si tú eres una persona que quieres tener un cuerpo perfecto con abdominales, tú sabes que vas a ir al gimnasio, que te va a doler el cuerpo, que vas a estar saliéndote de tu zona de confort porque duele hacer abdominales, al día siguiente no puedes caminar, tienes que tener disciplina. Con esto es lo mismo. Pero evidentemente si tú quieres, lo vas a hacer. Si no quieres, vas a buscar 30,000 excusas. ¿Ok? Olaf Parrilla nos está viendo, muchas gracias. Black Pérez dice, estoy en un proceso de duelo. Mira, yo lo único que te puedo decir es que el dolor, como el duelo, pues, tiene un proceso natural. Que si tú no te agarras del cuestionarle a la vida, al universo, a Dios, en lo que tú creas o en lo que tú conozcas, y aceptas que aunque no te guste y aunque es muy doloroso, es lo que es, como les decía de Byron Katie, amas lo que es, porque no puede ser diferente. Si fuera diferente, entonces no hubiera sucedido. Estás siendo lo que es. Si tú puedes abrazar la idea de que no me gusta, que me duele, que vivo este dolor, pero no peleo con él, porque aunque pelee voy a perder el 100% de las veces, porque finalmente no hay vuelta atrás, está sucediendo. Si tú abrazas tu dolor con esa aceptación de decir, no me gusta, no lo soporto, duele horrible, el dolor va a llegar a un punto en que va a ceder. Pero si tú lo atas a un por qué, no es justo, no puede ser posible, no estoy de acuerdo, estoy enojada, que todo es parte de un proceso, pero si tú llega un momento en que abrazas el dolor, que te permites que duela, en algún momento ese dolor va a ceder y se va a convertir en parte de ti, pero sin el pleito, sin el conflicto interno, ¿ves? Dice Rogelio Montes, me intriga saber cómo despertar sin saber que realmente estoy despierto o no. Ok, todos estamos dormidos. El despertar, llegar a la iluminación como lo hizo Buda, como lo hizo Jesús, no es imposible, pero es parte de un proceso, de un trabajo diario. ¿Cómo saber si estás despierto?
el día que te dejes de cuestionar, obsérvate, nada más dedícate a observar tus pensamientos, qué sucede después de que piensas cierta cosa. O sea, cuando te sientes incómodo, cuando hay algo, por ejemplo, que estás en la línea del supermercado y el de adelante está tardándose en sacar el dinero de la cartera y tú tienes prisa y estás histérico, en ese momento tú estás peleando con la realidad. En ese momento no estás consciente de que lo único que hay es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo quieres alterar. Entonces, desde ese lugar el personaje, el ego, ya te está diciendo, esto no debería de estar sucediendo. Entonces, en el momento que tú te lances un debería o no debería, tú ya estás peleando con la realidad. Esto no debería de estar sucediendo, tú ya es tu personaje que está peleando con algo porque no lo puede controlar. Entonces, checa qué tanto quieres controlar y no controlar lo que sucede alrededor de ti. Dice Elohim, dice, ¿por qué las personas a veces te ven y les resuenas a personas con las que han tenido experiencias? Es como si les recordaras personas o sucesos solo con algo que digas, no sé si me explico, es por lo que comentaste hace un momento. Claro, recuerda que todos estamos viendo una proyección, o sea, todos estamos percibiendo nuestra propia proyección. Y hay veces que tú estás viendo en alguien tu reflejo, muchas veces. Tú puedes ver a otra persona, si no te afecta lo que esta persona es, tú estás viendo una proyección nada más, pero cuando ves tu reflejo, cuando lo que esta persona está haciendo o dejando de hacer, te recuerda a ti. ¿Ves? Lo que dicen el famoso, lo que te choca, te checa y lo que te pica, te aplica. Es lo mismo, si tú ves, si hay alguien que contigo hace un tipo de, no me late, algo esa persona está viendo en ti que le recuerda a ella, o viceversa. Si tú ves a alguien que dices, no me gusta, si es una cuestión sabes que no me gusta su energía, pero no es algo que le estoy criticando o juzgando, bueno, pues a lo mejor es una persona que no se alinea con tu frecuencia, pero si tú estás viendo a alguien y lo estás juzgando y lo estás criticando y estás pensando que esa persona está mal o está bien, bla, 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 te estás viendo a ti. Esa persona está parada frente a ti, la vida te la puso porque hay algo dentro de ti que no has observado, que sigue dormido. Dice María José, el Diksha ayudó mucho en mi despertar. Muy bien, no conozco la técnica, pero sí sé de qué se trata. Nunca la he practicado, pero aquí se trata de que no hay un solo camino. El camino es el camino que esté dentro de ti y tú te vas a alinear con lo que para ti funcione. Luego dice Ivette Barona, saludos. Elohim, cuidado con el Diksha, amiga. No lo conozco, no quiero hablar mucho sobre eso. Sí sé que es un proceso también espiritual, pero no lo conozco. Blanca Campos nos está viendo, gracias. Ángel Ferrara dice, el dolor te saca de tu área de confort. Así es, y mucha gente le tiene miedo por eso, porque es incómodo sentirlo, por supuesto. Elaine, no sé qué es, pero bueno, voy a averiguar a ver si la próxima semana les comento. María José dice, meditar y Diksha ayuda muchísimo. Ok, dice Rogelio Montes, ¿habría alguna ayuda que puedas brindar para escuchar ese silencio que despierta el ser para salir de esa zona de confort? Rogelio, la meditación. Es que lo que me funcionó, te voy a hablar de lo que me funcionó a mí. Yo, el primer año que estuve en este proceso de certificación de coaching, mis procesos de certificación, antes de hacerme coach, yo tenía que vivir mi propio proceso para yo poder acercarme a un cliente y acercarme a ustedes y desde mi experiencia, no solo desde mis libros, sino desde mi experiencia, poder hablarles de esto. Lo que a mi llamado, la forma en que se presentó en mi vida fue por medio del silencio, en cuestión de que yo te voy a decir que de ese año muchísimo tiempo me la pasé en el cuarto, cada que tenía oportunidad, sin dejar mi vida a un lado, por supuesto, soy mamá, esposa, o sea, trabajaba, pero los momentos, la mayoría de los momentos que yo podía, me iba al cuarto y me la pasaba en silencio. Había meditaciones guiadas o meditaciones nada más de sonidos y lo que tú vayas viendo que te va funcionando a ti. A mí el silencio es uno de mis compañeros, o sea, tú entras a mi casa, yo veía muchísima tele, todo el tiempo. Llegó un momento en que era tanto lo que me identifiqué con el silencio que no podía aguantar el ruido. Eso fue uno de los primeros síntomas. No podía escuchar música, no podía ver tele. Es medio, wow, ¿qué me está pasando? Pero ahora lo entiendo y lo agradezco. Y ahora en mi casa tú nunca ves una tele prendida, realmente poca música escucho. Escucho música, por supuesto, pero vaya, lo que voy es que en ese silencio yo encontré muchísima paz. ¿Por qué? Porque pude calmar mi mente. Hay veces que mi mente está muy alebrestada, que uso meditaciones guiadas, uso algún tipo de
situación que me haga sentir y relajarme mejor. Recuerden que somos seres emocionales, hormonales, que hay situaciones que a veces nuestro cuerpo pasa, nuestra mente pasa, que no necesariamente, o sea, es porque sucede algo afuera. Pero si nos contamos la historia de cuántas veces les ha pasado que te levantas triste o te levantas de malas o te levantas sin ganas y dices, bueno, pero realmente no me pasó nada, no estoy peleada con nadie, no tengo ningún problema, pero me siento mal. Bueno, permítete sentir así. La bronca es cuando te levantas de malas, no sabes que no tienes bronca con nadie y quieres darle un significado, entonces vas y buscas bronca con alguien o empiezas en tu archivito de tu mente empiezas, es que lo que pasa, y empiezas a buscar el motivo. ¿Por qué? Porque el ego quiere tener la razón. Entonces, si no tienes un motivo para sentirte mal, pero físicamente, emocionalmente te sientes mal, tu mente inconsciente te va a llevar a buscar un motivo afuera, por lo regular, a buscar una historia en cual atar tu sensación y tu emoción para reforzarla y para tener la razón, que finalmente es lo que busca, ¿no? Dice, nada más reconfortante que encontrar tu divinidad, paz absoluta, la felicidad sí está dentro de uno, sí está dentro de uno, no afuera. Así es, recuerden que bien dicen, la enfermedad y la cura están dentro, nunca afuera. Luego dice Adrián Pérez, dice, ando en ese proceso también. Para mí está siendo de mucha aceptación de la realidad y estoy agradecido por el proceso. Me da mucho gusto, Adrián. Realmente créeme, y tú lo sabes, que es algo que tenía muchas ganas de oír. Que estés ya dándote cuenta que la realidad es lo que es y que pelear con ella únicamente trae dolor y sufrimiento. Y pues no le vamos a ganar. Cielo Azul nos está viendo, muchas gracias. Ivette Barona también nos está viendo. María José dice, estoy totalmente identificada contigo. Ahora amo el silencio y la meditación. Es, es, es divino. ¿Saben cómo es? Yo lo identifico así. Y de hecho en este libro, primero lo sentí y después lo leí. Y el día que leí cómo me sentía en este libro, para mí fue como muy fuerte. Yo me acerqué y le dije a mi esposo, me siento como un lago, que no importa qué tan fuerte soplen los vientos arriba, por encima, en la superficie y se agite el agua, en el fondo siempre hay calma. Y así ha sido mi vida desde que empecé este proceso. Hay días en que no son los más lindos, pero son muchísimo más manejables. Digamos que antes de estar yo de malas, porque era súper enojona, súper conflictiva, antes de estar de 365 días al año, estaba, no sé, 250 enojada y conflictuada con el resto, yo creo que ahora me pasará, no sé, yo creo que un 10%. O sea, no, me sigo molestando, por supuesto, estamos viviendo una experiencia humana, pero si yo me comparo conmigo misma, no con nadie más, conmigo misma, mi conflicto interno bajó de una manera bastante interesante. Dice Manuel, una sugerencia o un consejo que hacer para que tú despertar no hiera a segundas personas. Mira, no es que las hieras, porque tú no puedes herir a nadie. La gente se hiere a sí misma en base a lo que espera de ti y viceversa. Pero si tú vas a detener tu despertar, y te entiendo, créeme, porque muchas veces nos boicoteamos pensando que avanzar, que despertar nos va a alejar de la gente que amamos. Pero te voy a platicar nuevamente desde mi lugar. Cuando tú trabajas en ti, eso también se contagia. Tú vas a llegar eventualmente, y no se tarda mucho si lo haces con dedicación, a inspirar a la gente que amas, a inspirar a la gente que está a tu alrededor. Te criticarán, sí, porque es su ego peleando con ellos mismos, reflejándose en ti, proyectándose en ti. Pero tú no te sueltes, que eres lo único que tú puedes tener a cargo es a ti mismo. Tú no te sueltes, porque cuando tú veas que tú estás viviendo en paz, los demás van a empezar a acercarse a ti como, ¿qué está haciendo? Les digo que a mí me pasó con mi esposo, teníamos una dinámica de mucho pleito, que el día que yo decidí dejar de pelear, pues él al principio no lo veía posible porque era una dinámica bastante bien aprendida y arraigada. Pero llegó un punto en donde dijo, pues ya no pelea, bueno, pues voy a dejar de pelear. Y se empiezan a inspirar, a contagiar. Recuerda que el drama se contagia, pero el amor también.
Entonces, no tengas miedo, tú vive tu propio proceso, no te detengas por nadie, porque finalmente es el ego diciéndote también, no crezcas, porque si crezcas vas a lastimar a la persona que quieres, si tú sales adelante vas a lastimar. No te creas esa historia, cuestiona todos esos pensamientos, porque finalmente lo que te quiere detener no es esa persona que está buscando salir, sino es esa personita, esa vocecita que te está diciendo, no es para ti, no es bueno. No le hagas mucho caso, replantéatelo. Eh, Dice Rogelio Montes, gracias por tu palabra, son bienvenidas, me da muchísimo gusto. No sé cómo andamos de tiempo porque se me va, tenemos 5 minutitos. Tengo mucho material, pero qué bárbaro, gracias por interactuar tanto. Dice Zambrano Janet, ¿cómo sabré si ya desperté? El día que te dejes de preguntar. ¿Cómo vas a saber si ya desperté? Recuerda que no es que despertemos completamente, tenemos espacios de conciencia porque estamos todos en este estado colectivo de un sueño colectivo, pero por lo menos ya estás más alerta. Yo, por supuesto, que tengo mis momentos donde digo, ay, güey, o sea, como que pues caes en esto automático. Imagínate toda tu vida con este engranaje, con este sistema de creencias y de pensamientos, que es un día a la vez. Recuerda que solo vives el hoy. Trata de enfocarte lo más posible en el momento presente y va a haber un momento que de repente te vas para atrás y va a haber momentos en que de repente te vas adelante. Es una condición de la mente humana, no pasa nada. No se trata de estar luchando por despertar, las cosas fluyen y suceden. Solo déjate guiar por esa guía interna que muchos le llaman ser, otros le llaman en el curso de milagros, le llaman Espíritu Santo y no tiene nada que ver con la religión. Muchos le llaman tu ser supremo, tu intuición. Déjate guiar por ella, no pongas mucha historia en tu cabeza de si las cosas deberían de ser de determinada manera o no. Si tú te dejas fluir, como yo siempre lo he dicho, no hay que ser tan inteligente como obediente. ¿Y obediente de qué o de quién? De esa voz interna que sabe lo que es mejor para ti, pero la escuchamos muy poco porque susurra. El amor no necesita alboroto, el amor susurra, el amor es tenue, es sutil. El ego puede ser muy alborotador y se me fue la palabra en español, muy loud, muy fuerte, muy detonante, ¿no? Dice Ivette Barona, dice, a mi vida llegó una persona como regalo, revolucionó y comenzó mi proceso de despertar a raíz de su llegada. Ahora estoy aprendiendo a aceptar que no está en mi vida. Doloroso, pero he aprendido muchísimo. Claro, es que si tú te vas, en lugar de que el dolor es genuino, si es un dolor auténtico que pues, es parte de tu proceso, nada más no lo ates a una historia de no debió haber sido así. Al contrario, ponte a agradecer el paso de este personaje por tu vida, porque evidentemente te vino a dar algo que no conocías, te vino a remover algo en ti y te dejó un regalo maravilloso. Y ese dolor es parte de ese regalo, porque ese dolor te está recordando que estás viva y que hay algo dentro de ti que se mueve. María Elena Díaz Ramírez dice, hola. Rogelio Montes dice, acepté y entendí mucho en tus palabras. Fueron claras y llegaron dentro para trabajar en este despertar. Me encanta la idea, Rogelio. Muchísimas gracias. No sabes cómo agradezco que esto les llegue porque finalmente este es el propósito para que yo siga haciendo esto. Black Pérez dice, gracias, muy clara. Me da mucho gusto que les haya gustado y que les haya sido claro. María José le está pidiendo a Elohim que le cuente. Me encanta que entre ustedes también hagan estas interacciones. Y Ángel Ferrara dice, ¿cuánto puede durar el proceso para despertar? El tiempo es del ego, el tiempo es de la mente dual. Nunca existe, el pasado y el futuro no están sucediendo más que en tu mente, son estados mentales, estados de conciencia que funcionan a través del ego, a través del el tiempo como lo conocemos, como una cuestión organizacional. Se trata de estar despiertos lo mayor tiempo que tú puedas. O sea, únicamente ubica cuando estás pensando en dónde estás parado. Si sientes incomodidad, estás parado en el miedo, en el ego. Si sientes paz, estás parado en el amor y en el presente. Si estás peleando con algo, evidentemente estás peleando con la realidad, estás peleando desde el ego. No se trata de, no es como una serie ¿cómo decirte? No es algo que va a suceder, sabes que en un año te vas a despertar. Es un proceso diario, es un estilo de vida, es una forma de vivir, no es algo no es una receta que te dice durante tanto tiempo tienes que hacer esto para que despiertes, no, es elegir ver la vida desde otro lugar, desde el amor, reconocer que eres eso que observa la vida y que eres incluso la vida misma, ¿ves? No eres una persona que tiene vida, eres la vida misma.
Dice Ivette Barona, muchas gracias. Y Manuel Cázares dice gracias. Híjole, pues se nos acabó el tiempo, qué bárbaro, y me quedé con un montón de las cosas que les quería compartir, pero bueno, les voy a dejar con esto porque me lo preguntaron mucho. Y esto está también en el libro de Una nueva tierra de Eckhart Tolle y dice, escuchen, el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando tú reconozcas tu inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar. En el momento que tú reconozcas que estás siendo inconsciente y que estás dormido, has dado el primer paso para tu despertar. Y bueno, muchísimas gracias. Me quedé con algún materialillo por ahí, pero vamos a tener más programas si Dios lo permite. El próximo martes es 25 de diciembre y el que sigue es 1 de enero. Son días festivos. No sabemos todavía si se va a grabar en vivo o se va a grabar lo vamos a subir algo grabado, pero quiero empezar a subir videos a la plataforma, videos más cortos de 5 o 10 minutos sobre algún tema, 15 minutos, pero sí necesito mucho de su ayuda, de su apoyo y que me digan, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablas un poquito de esto? Y voy a estarme conectando más en vivo, vamos a seguir con los programas de los martes, pero voy a estar conectándome, voy a estar más activa en la plataforma en vivo, únicamente díganme, sugiéranme de qué quieren que platiquemos o yo voy viendo también más o menos qué les quiero compartir, qué les puedo compartir. Y pues así vamos a estar aquí conectados desde la página de Amarte es el Arte en Facebook. Denle like, también estoy en Instagram. Si me pueden seguir, se los agradecería para que esto siga creciendo y esto se siga moviendo y yo pueda seguir llegando a su corazón y a sus hogares. Y a su mente, para despertar, para mover un poquito de las ilusiones con las que hemos venido viviendo últimamente. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Raúl Álvarez se acaba de conectar, gracias. Rogelio Montes, te vamos a esperar, en lo personal fue gratificante, muchas gracias. Y Ana Daisy dice gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, les mando un beso y muchísimo amor. Hasta la próxima.